Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Muy buenos días a todos y bienvenidos nuevamente a esta edición de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní, y muy buen inicio de semana para todos. Estamos en esta semana muy especial que es la de Semana Santa, recordando muchas cosas importantes y por sobre todo también comiendo muchas cosas variadas y nuevas. Hoy particularmente te traigo una preparación que no tiene mucho que ver con la comida nacional, pero en esta semana estaremos preparando muchos platos típicos para que puedas degustarlos y también aprender a hacerlos y, por qué no, darle el gusto a la familia y a los amigos. Bueno, hoy venimos con una preparación súper práctica que es, básicamente tiene unos cuantos elementos, pero es muy fácil de hacerla, es rapidísima y te vamos a pasar la lista de mise en place para que ya vayas viendo qué vamos a utilizar. Para la preparación necesitamos 1 kilogramo de muslitos de pollo, cantidad necesaria de aceite, un mazo de orégano fresco, 100 gramos de manteca, un morrón verde, uno rojo, una lata de arvejas, 8 tomates para la salsa, 250 gramos de harina de maíz, medio litro de leche, 100 gramos de queso para rallar, cebollita de verdeo, sal y pimienta. Buenísimo, ya viste la lista de ingredientes, todos son ingredientes que puedes conseguir en el supermercado, no hay nada extraordinario ni difícil de conseguir acá y te voy a mostrar diferentes formas de trabajar. Tenemos varios elementos porque vamos a hacer una salsa, hay que cocinar el pollo, también los elementos de la salsa y por otro lado la guarnición que vendría a ser la polenta. Lo que yo ya arranqué acá fue lo que va a ser la salsa de tomate. ¿Se acuerdan que ya más de una vez les había mostrado cómo hacer esta salsa? Que es básicamente una fondue de tomate, solo que esta vez la vamos a dejar bien húmeda. Normalmente lo que hacemos es extraer lo más que se pueda el líquido del tomate. Esta vuelta lo que vamos a hacer es cortar todo el tomate en cubitos, sartén o si no la olla bien caliente. Vamos a darle una cocción no muy prolongada, entonces no vamos a quedarnos sin mucha salsa. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer la salsa y después vamos a agregarle otros ingredientes que en este caso son morrones rojos y verdes. Vamos a cortarlos en tiras y esto vamos a ir mezclándolo todo, entonces va a quedar una salsa justamente con un poco de hortaliza. Esta salsa va a acompañar el pollo, que va a ser la proteína principal de nuestro plato de hoy, y la guarnición va a ser una polenta bien cremosa que va a tener queso, un queso parmesano buenísimo, y lo vamos a terminar con un poquitito de cebollita de verde. Hoy te voy a estar mostrando cómo vamos a cocinar también el pollo. ¿Qué pieza de pollo me escogí para esta vuelta? Y ya te había mostrado que son los muslitos de pollo. Me gusta mucho esa pieza del pollo porque tiene la cantidad de carne justa, se cocina súper rápido, es mucho más blando y es muy difícil que te quede seco como pasa con la suprema de pollo, que sí es un poquitito más conflictiva en ese sentido. Bueno, vamos a ir cortando todo esto. ¿Qué vamos a ir haciendo con el tomate? Yo lo voy cortando en cubitos porque es mucho más rápido a la hora de cocinarlo. Unos trucos para que la salsa de tomate no te salga ácida. Bueno, elegite siempre tomate perita, preferentemente un tomate que ya esté un poquito pasado, que esté bastante blanda, que la carne, la pulpa del tomate esté bastante blanda, que el color del tomate sea bien rojo, un rojo intenso. Eso quiere decir que tiene mucho más concentrado el azúcar y no es tan ácido. Entonces ganás puntos y ganás justamente una salsa no tan ácida. Bueno, tengo la olla bien caliente, dispongo el aceite primero, me cercioro de que realmente esté bien caliente y adentro todo el tomate. Tiene que justamente chillar, que es lo que nos va a dar el aviso de que entra en choque térmico y eso permite justamente eliminar en gran parte la acidez. ¿Qué es lo primero que tenés que hacer cuando terminás de disponer todo este tomate? Le agregás sí o sí sal. ¿Qué hace la sal? Ayuda a que libere justamente todos los jugos que tiene por dentro el tomate y acelerás la textura de la salsa. Entonces esto lo dejamos acá, puede ser fuego fuerte, no hay ningún problema. Si querés podés mezclar esto con un porcentaje de salsa industrial, lo que me refiero a esta salsa que vos podés comprar, que ya comprás pronto en el súper. Entonces haces mitad tomate fresco, mitad tomate
en paquete, la salsa de tomate, entonces lo dejás hervir y trabajás un 50% de producto natural y un 50% de producto industrial. Bueno, vamos ahora con el pollo, que te lo voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Vamos a trabajarlo directamente en el horno para ganar tiempo y tampoco no llenarnos de cosas acá adentro. Entonces vamos a hacer lo siguiente, fíjate, el muslito de pollo, que lo pedís así en el supermercado, lo disponemos en un bowl y vamos a comenzar a condimentarlo. Primero que nada le vamos a poner aceite. Esto va a permitir, vamos a mezclarlo bien, entonces el aceite va a ayudar que cuando esté en el horno, porque lo vamos a cocinar directamente en el horno, vos lo puedes hacer también en la plancha, en la sartén, en la parrilla, como vos quieras. En este caso, como no disponemos de eso y tampoco de mucho espacio, vamos a hacerlo en el horno. ¿Qué vamos a ponerle? Vamos a ponerle un poco de orégano fresco. El orégano fresco le queda muy bien, va a perfumar bastante el pollo y cuando lo estés cocinando vas a sentir ese aroma muy particular del orégano fresco. Preferentemente siempre trabajar con hierbas frescas antes que secas. Primero porque el sabor es más natural. Segundo, que está mucho más potenciado el sabor en ciertos casos en las hierbas secas. Por ejemplo el tomillo. El tomillo está muy potenciado en la hierba seca y tampoco, pero de mala forma, por decirlo así. No es el auténtico sabor. En cambio, siempre que trabajes con hierbas frescas, el sabor es mucho mejor, mucho más natural y por sobre todo estás dándole movimiento a todos estos productos que normalmente nos resistimos a utilizar. Bueno, ya tiene un poquitito de orégano, unos cuantos. Esto vos podés agregarle muchas más cosas, puedes agregarle tomillo, puedes agregarle romero, lo que vos gustes. Vamos a ponerle también un poco de sal, ya disponemos la sal en este momento. Y bueno, después pimienta, hierbas, ají, lo que vos quieras. Mientras tanto te tengo que hablar de Grano Par. Grano Par, productos frescos y de calidad a tu mesa todos los días. Estoy hablando de los mejores productos como harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa para preparar embutido instantáneo. En esta Semana Santa nos viene perfecto, nos viene al pelo. Pedidos al 681-397, fácil, rápido y riquísimo. Grano Par, garantía de calidad. Muy bien, ya tenemos entonces el orégano, la sal, le pusimos aceite y nunca tiene que faltar la pimienta. Bueno, ahí está, buena cantidad de pimienta. Me voy a sacar el reloj y vamos a mezclar todo esto. Mezclamos bien porque quiero que toda la sal, toda la pimienta esté bien esparcida por cada pieza de pollo y también así el orégano. Entonces lo mezclamos bien. Esto normalmente yo te recomendaría que lo hagas 1 o 2 días antes, lo dejes descansando justamente en todos estos ingredientes para que se concentre mucho más el sabor, la carne de pollo adquiera más sabor y obviamente vas a tener un producto mucho más rico. Bueno, dispongo todas las piezas de pollo separaditas, lo más separadas posibles y lo vamos a mandar al horno. ¿A qué temperatura? A todo lo que dé tu horno. ¿Por qué? Porque es una pieza de carne muy chiquita, entonces no necesitas que pase demasiado tiempo en el horno. Dándole mucha temperatura, ¿qué vas a lograr? Vas a lograr que se genere un sellado, entonces vas a conservar bien los líquidos de la preparación, o sea, el jugo interno de la carne, y por sobre todo no le vas a someter a tanto tiempo, entonces ¿qué va a pasar? No se te va a secar la preparación. Bueno, la salsa de tomate ya está adquiriendo forma, está soltando todo el jugo, está prácticamente lista. Vamos a darle un poco más de tiempo, por lo menos unos 15-20 minutos más. Bueno, ¿te cuesta ir al gimnasio o empezás la dieta y nunca la podés terminar? No la podés continuar, quiero decir, bueno, nosotros tenemos la solución. Jack y Pangao se juntaron para combatir la gordura y la obesidad y además de eso ayudarte a tonificar de verdad los músculos. Solicita tu Jack y Pangao a Dismar Salud y Cultura al número 021-522-610 o al 0982-380-527. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto directo al horno, ¿sí? Como te dije, alta temperatura, esto lo vamos a meter acá. Y nos olvidamos de esto probablemente hasta el final del programa porque lleva muy poco tiempo, probablemente unos 15-20 minutos que nos va a llevar justamente a hacer el resto de las cosas. ¿Qué nos queda por hacer? Cortar las verduras para poder mezclar con la salsa y preparar nuestra polenta. Así que quédate prendido acá en las pantallas de Red Guaraní que ya volvemos con más Cocinemos Juntos.
bien, regresamos a Cocinemos Juntos. Me agarraste justo acá condimentando un poquitito la salsa de tomate. Fíjate cómo en tan poquito tiempo ya libera mucha cantidad de líquido. Eso gracias a, como te había dicho, agregarle un poco de sal, darle alta temperatura, después la bajás un poquito, entonces le das tiempo a la salsa de que, al tomate, quiero decir, que libere justamente todos sus jugos, se concentren bien. Una buena forma de hacer salsa de tomate es cocinarla durante mucho tiempo, pero como te digo, si vos seguís estos consejos, un tomate bien rojizo, algo pasado, eso te ahorra mucho estrés de justamente tener que dejar hirviendo el producto durante mucho tiempo. Otra cosa también es ponerle ajo, ponerle cebolla, ¿por qué no un poco de cuero de panceta, por ejemplo, para que hierva junto con eso? Entonces potencias más los sabores. Bueno, voy a bajar la temperatura, voy a dejarlo ahí tranquilo porque ahora vamos a trabajar con los elementos que lleva nuestra salsa. En este caso lleva morrón rojo y morrón verde. ¿Cómo vamos a cortarlos? Sencillo, vas a cortar los dos extremos y vamos a tenerlo en tiras. ¿Por qué en tiras? Porque es una preparación clásica. Esta se llama pollo a la cazadora, ¿sí? Normalmente lleva arvejas, lleva morrones de los 3 colores, una salsa de tomate y el pollo que normalmente está condimentado con un poco de ajo, orégano durante unos cuantos días, justamente para potenciar más los sabores. ¿Qué hacemos con todos estos restos? No los tires, conservalos y prepárate una sopa, un caldo después para un borí, para alguna otra preparación que se te ocurra. Bueno, vamos cortando esto, voy perfilando todo. Lo mismo con el morrón verde. Ya voy calentando la sartén donde voy a hacer esto, porque le voy a dar un sellado, un buen sellado para que... un sellado vendría a ser un salteado más que nada en realidad. Y lo voy a después, cuando tenga la salsa de tomate lista, voy a mezclar todos los ingredientes junto con el pollo y se concentran mucho los sabores. Lo que normalmente dicen, el consejo que dan es que después de que vos mezclas todos los ingredientes, lo dejes descansar durante por lo menos 2 horas, ¿sí? Lo dejes hirviendo o descansando en la misma olla junto con el calor residual que tenga, entonces se concentran mucho más los gustos. Bueno, voy a ponerme a cortar esto y te tengo que hablar de un concierto que se está acercando. Se esperó durante 7 años para este concierto. ¿Por qué? Porque viene Alejandro Sanz a Paraguay después de 7 años. Viene porque vos lo pediste. Gran y esperado concierto con todas sus canciones que hicieron historia, sus grandes éxitos, aquellas melodías que te enamoraron y sus más recientes canciones en una sola noche que será inolvidable. 24 de abril, acordate bien, el 24 de abril en el estadio del Club Olimpia. Entradas a la venta en todos los puntos de Tiquetea desde 160.000 guaraníes. Muy bien, conciertazo que no podemos perdernos. Nosotros mientras tanto acá te voy mostrando cómo voy cortando todo esto. Siempre te preguntaste cómo hago para cortar así de rápido. Sencillo. Las manos siempre tenés que trabajar de esta forma, en forma de garra, ¿sí? Nunca agarres de esta forma porque si no te puedes llegar a agarrar el dedo. Y el cuchillo siempre la punta pegada a la tabla, entonces vos podés generar este movimiento. Entonces a medida que vas avanzando en velocidad, vas a chocar con los nudillos, entonces nunca vas a estar realmente en peligro porque el cuchillo no va a agarrar la punta de los dedos. Bueno, ya cortamos el morrón verde, ahora el rojo. Fíjate, a medida que vas practicando vas a poder generarte justamente este movimiento. Siempre el dedo pulgar detrás de los otros dedos para protegerlo. Bueno, ahí va. Suficiente morrón rojo, suficiente morrón verde. Bueno, no estamos preparando mucha cantidad de comida, estamos más que nada preparando para unas 3-4 porciones a lo sumo. Acuérdate que el muslito de pollo no es una pieza de pollo muy famosa por la cantidad de carne, es más que nada por lo suave, lo tierno y lo jugoso que puede llegar a quedar. Bueno, sartén bien caliente, aceite y adentro todos los vegetales. Puedes bajar un poquito la temperatura si te quedó muy caliente. Ahí está. Y lo vamos cocinando acá. Un poquitito de pimienta. Y un poquitito también, obviamente, de sal. ¿Dónde me quedó la sal? Estaba por acá. Acá está. Un poco de sal. Ahí vamos. Bueno, esto se va a ir cocinando, va a ir quedando, justamente va a ir ablandándose cada vez más. Y después vamos a disponer la salsa de tomate directamente en esta misma sartén. Entonces, como te iba diciendo, todos los sabores se van concentrando. Bueno, ¿qué otro elemento tenemos para esta salsa? Tenemos las arvejas, acordate, pero esto ya hacia el final. Si vas a comprar justamente las enlatadas, lleva muy poco tiempo.
¿Por qué? Porque ya están cocidas, entonces más que nada es simplemente mezclarlos, porque si lo dejas hirviendo durante mucho tiempo, se pasan, se hace un puré y no queda tan agradable ni a la vista ni al gusto. Entonces vamos a dejarlas para último momento. Bueno, acá los morrones ya están, a mí me gusta sentir los morrones no tan cocidos, sino un poquito al dente. Vamos con esto, salsa de tomate, directo, ahí vamos. Podemos bajar un poquito la temperatura y dejamos que se termine de cocinar, que se ablanden todos los vegetales en la misma salsa. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ocuparnos de hacer la polenta, pero antes te tengo que hablar de Grano Par. Grano Par, productos frescos y de calidad a tu mesa todos los días. Para esta Semana Santa son ideales. ¿Por qué? Porque te ofrecemos harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa almidón, masa para preparar meyú instantáneo. Haz todos tus pedidos al 681-397. Fácil, rápido y riquísimo. Muy bien, voy a retirar esta olla y ya me voy a preparar la siguiente, porque tenemos que hacer la polenta. La polenta ya te lo había dicho cómo hacerlo, es una proporción de polenta, 2 de líquido. Entonces, que puede ser uno de agua, uno de leche, o solamente agua, lo que vos prefieras. Lo preferente es que si vas a utilizar agua, que esté saborizada, que tenga algún caldito, que sea alguna preparación un poco desarrollada, no solamente agua. Bueno, yo voy a arrancar, yo voy a hacer la 100% de leche. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner a hervir esto, a calentar, y a medida que se va, cuando ya esté caliente, cuando logre llegar a la temperatura del hervor, voy agregando de a poco la harina de maíz. Entonces, de ese modo va a ir espesándose. Y hacia el final, el queso. Voy a agregar un poco de pimienta a la leche para que ya se vaya infusionando el gusto, y voy a tener acá cerca la harina de maíz. Bueno, ya tenemos prácticamente todo listo, falta solamente hacer la polenta y después sacar el pollo, mezclar con todos estos otros ingredientes y presentarlo. Vamos a una breve pausa comercial, a un breve corte, y a la vuelta ya estamos presentando todo para que puedas degustarlo y ver cómo queda. Regresamos, me agarraste justo acá preparando la polenta, ya está prácticamente lista, bien cremosa. ¿Qué fue lo que hicimos? Básicamente leche y le fuimos agregando muy de a poco harina de maíz. Eso fue espesándose y fue justamente ganando esta consistencia. Ahora le vamos a poner un poco de queso por encima y ya vamos a terminar. Pero antes te tengo que hablar de algo súper importante. ¿Te cuesta hacer dieta? ¿La comenzás pero no la podés terminar? ¿No podés ir al gimnasio? ¿No te da el tiempo? Bueno, para eso está Jack y Pangao, la poderosa dupla que se ocupa de combatir la celulitis, la gordura y por sobre todo la obesidad. Además de eso, te ayuda a tonificar los músculos. Solicita tu Jack y Pangao a Dismar Salud y Cultura. ¿A qué número? Al 021-522-610, o también puedes hacerlo al celular 0982-380-527. También, como todas las semanas, como siempre, tenemos consejos de nuestro compañero Esteban, que nos trae algunas sugerencias nutricionales para la semana, sobre todo para esta época del año bastante particular, que es la de otoño y donde arranca Semana Santa, que tendemos a comer un poquitito de más. Así que vamos a ver qué material nos tiene preparado él y qué consejos nos va a dar. Queríamos comentar un poco acerca de la venida del otoño, ¿verdad? Si es que realmente consumimos más. Y resulta que realmente hay que consumir un poquito más para mantener siempre el cuerpo caliente, pero a la par tenemos que cuidar justamente de hacer actividad física. Lo cual es bueno justamente en otoño, que haga un poco de frío, que empiece el fresco, porque así la actividad física podemos hacer en los periodos de mayor alto el sistema metabólico del cuerpo. Entonces podemos hacer actividad física de 10 a 5 de la tarde, donde por ahí hay horas un poco más de sol, pero como hace frío, está bueno estar un poco al aire libre, bajo el sol, y podemos aprovechar ese metabolismo alto para desarrollar con mayor eficacia nuestra actividad física. Ahora, si comemos más o comemos menos, también tenemos que tener en cuenta, como les dije, por el frío vamos a tener una tendencia a comer un poquito más. Y también hay que no confundir justamente el hambre con la sed, porque tendemos a consumir menos hidratación, o sea, a hidratarnos menos, entonces se confunde un poco eso. Sí hay que tener en cuenta siempre acordarse 2 a 3 litros, independiente de que tengamos sed o no,
estar tomando, ¿sí? Entonces 2 a 3 litros y cuidar un poco la alimentación y aprovechar la hora de sol para hacer actividad física, ya que nos va a ayudar eso a quemar otra vez calorías extra, que es lo que estamos comiendo para mantener el cuerpo caliente durante el frío, ¿sí? Buenísimos los consejos, como siempre, de Esteban, más que acertados. Bueno, nosotros estamos ya prácticamente terminando nuestra preparación. ¿En qué nos habíamos quedado? Básicamente la polenta ya está lista, ahora ya estará un poquito más espesa, no tan cremosa como la teníamos hace rato, porque acuérdate que se va enfriando y al ir enfriándose se va secando, entonces va poniendo resistencia. ¿Qué hice yo acá? Fíjate, preparé los muslitos de pollo, los saqué directamente del horno y los mezclé ya directamente con la salsa. Entonces le estoy dando ese reposo del que te había hablado, que descansen justamente con todos los demás elementos de la preparación y ya está listo. Es una preparación súper rápida, fácil, que básicamente tenés que tener la salsa lista, lo mezclas con estos ingredientes y después te preparas una buena guarnición, en este caso una polenta bien cremosa a la que le vamos a agregar mucho, pero mucho queso ahora al final. Vamos a hacer nuestra preparación, nuestro emplatado, que tenemos acá un plato, vamos a disponer bien en el medio la polenta, fíjate lo cremosa que queda. Ahí va, la disponemos en el medio, le hacemos un surco y vamos a agregarle las piezas de pollo ahora. Acá me voy a ayudar con esta cuchara, no, mejor la pinza. Con ayuda de la pinza me voy a agarrar primero unos cuantos vegetales. Entonces tenés una combinación acá de sabores, la salsa de tomate junto con los vegetales al dente, la arveja. Fíjate cómo si le damos mucho más tiempo, las arvejas se iban a, como te digo, a hacer un puré y no quedan tan buenas después porque se pasan, justamente ya son precocidas, ya vienen enlatadas, entonces es muy poco el tiempo de cocción que tienen que tener. Entonces voy disponiendo todo esto acá, ahí va quedando. Ahí está. Fíjate que me da como para 2, 3 porciones más porque tengo mucha cantidad todavía. Entonces me falta acá el queso por encima. Ahí va, buena cantidad de queso. Y terminamos con un poquitito de orégano fresco por arriba. Ahí está. Una preparación terminada. Te voy a hacer un resumen básicamente de lo que hicimos porque tenés que memorizarte todos los pasos. ¿Qué fue lo que trabajamos primero? Primero hicimos la salsa de tomate, que es lo que más tiempo lleva. Cortamos bien en cubito la preparación. Lo empezamos a cocinar con la olla bien fuerte, bien caliente. Después bajamos la temperatura. Se hizo bien la salsa despacio, con sal, pimienta. Vos le podías poner ajo, panceta, lo que vos quieras. Después el pollo, ¿qué hicimos? Mezclarlo con aceite, hierbas frescas. Le pusimos un poquitito de pimienta, sal y lo llevamos al horno. ¿Para qué? Para asegurar la cocción. Después de eso, directamente a la sartén, donde habíamos salteado previamente unos morrones rojos, unos verdes, le pusimos un poco de arvejas, la salsa de tomate, mezclamos todo, lo dejamos descansar, que gane buen sabor y después ya una polenta que puede ser a gusto tuyo, agregarle queso o no, dejarla bien cremosa, un poco más espesa y simplemente emplatar después. Como ya ves, una opción súper práctica y fácil para que puedas tener en cuenta a la hora de preparar la cena o el almuerzo. Bueno, pero después de esto seguramente vas a tener que hacer dieta, vas a tener que estar cuidándote o hacer ejercicio y para eso te recomendamos lo mejor. Jack y Pangao, la mejor opción que tenés para combatir la celulitis, la obesidad, la gordura, todo y además te ayuda a conseguir un abdomen de acero. Solicita tu Jack y Pangao a Dismar Salud y Cultura al número 021 522 o al 0982 380 527. Muy bien, lista la propuesta del día de hoy, así que no dejes de hacerlo, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales y mandanos tus comentarios. Nos vemos muy pronto en otra edición de Cocinemos Juntos. Chau, chau. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.